Hoy vamos a ser un poco indiscretos. Vamos a hablar de la familia, o sea, vamos a hablar de las cosas que nadie habla. O sea, nadie habla mal de su familia o nadie cuenta los problemas que tiene su familia y entonces, claro, todo el mundo a lo mejor lo ve desde afuera, dice, oh, son una manga de locos, o es una familia ordenada, o es una familia ejemplar. Pero nosotros generalmente no sabemos realmente cómo es esa familia por dentro. Entonces, yo voy a hablar hoy de una familia política, de una enorme familia política que es posiblemente una de las familias políticas más importantes del mundo, fíjese. Voy a hablar de la familia peronista. Y claro, hay que confesar las cosas. Y fíjate que tenemos muchos peronistas que todavía no han aprendido a ser peronistas. Y entonces, claro, es un tema que no lo trata nadie porque generalmente los que lo conocían y sabían este problema ya se han muerto. Entonces los que han quedado, o sea, los herederos, estuvieron corriendo de un lado para otro y escondiéndose en todos lados porque los perseguía la policía y entonces no han tenido tiempo de enseñarle a sus hijos cuál era la historia de la familia. Por eso, cuando vos te encontrás con los peronistas y los apurás un poco, y enseguida muestran el cobre, no tienen el recurso de contarte su prosapia, su trayectoria, y si te la cuentan porque la leyeron, o porque se la contaron a ellos, pero no porque la vivieron. Entonces, los que aún perduramos, los que aún subsistimos, tenemos la obligación de hacerlo. Si bien esto pudiéramos encuadrarlo dentro de una opción docente, no vamos a ser tan pretenciosos. Como estamos hablando de intimidades, no vamos a hacernos el maestro explicando la tabla del 3, sino que vamos a hablar no de los errores, porque yo no voy a decir que el que no conoce por dentro la historia de su familia vive en un error. O sea, el problema es que hay una causa por la cual ese personaje, ese hombre o mujer u hombre que forma parte de una familia, no conoce la historia de su familia. Entonces se presta mucha confusión. Y cuando tiene que defender esa familia, o ese nombre, o ese apellido, como sea, y no tiene muchos recursos, o sea, tiene los recursos que ha oído, que le han contado, o que a veces otros familiares malintencionados se la han contado cambiada, o muchas veces como han sido familias perseguidas, entonces le han impuesto una educación, es como crear hijos ajenos, le han enseñado una cultura a la cual no pertenecen. Nosotros hoy nos vamos a ocupar de una cosa que realmente es un problema nacional, porque ¿a qué se debe que el peronismo persista y subsista a través del tiempo y cada día sigue increciendo sin realmente saber por qué? Y porque el peronismo nace de una necesidad. Y entonces al nacer de una necesidad, cuando una necesidad no es satisfecha, la necesidad sigue creciendo. Y el hecho de que el tipo no conozca el origen de esa adversidad, sus problemas no van a desaparecer. Entonces nosotros que, como he dicho antes, somos sobrevivientes y no tenemos a ver dónde le sacamos ventaja, porque esta es otra de las cosas que a veces deforman la realidad. No vamos a ver a dónde le podemos sacar hilacha a la cosa. Tenemos la autoridad, fíjate vos que fanfarronería diría cualquiera, de poder contarte la historia. Y en eso vamos a tratar de ser lo más lineal posible. Y claro, ya entrando en el tema, tenemos que empezar a decir ¿por qué dentro del peronismo hay tanta división? ¿Por qué los principales enemigos de un peronista
no son el adversario que está enfrente. Por ejemplo, ahora hay un gobierno instalado que es totalmente opuesto en todos los idearios al peronismo. Sin embargo, hay gente que, siendo peronista, en vez de pelearse con el enemigo que está instalado en el poder y que lo está jodiendo todos los días, desde todas las formas posibles, se pelea con el compañero que debiera ser el compañero de lucha. O sea, el compañero de empresa, porque sustenta el mismo ideal, tiene los mismos fundamentos doctrinarios, por ejemplo, y tiene los mismos problemas que defender. O sea, la reivindicación que el peronismo en general debiera estar haciendo, debiera ser a través de mancomunar la fuerza para exigirle al poder instalado que responda por lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? Y falta doctrina, como dije al principio, y la gente que está dentro del peronismo no tiene la sabiduría de conocer por qué es peronista. O sea, o por qué sigue a un determinado dirigente que dice ser peronista. Entonces, tenemos que varias cosas poner en claro de entrada. En primer lugar, un dirigente peronista no puede haberse enriquecido vilmente a costa del peronismo. Todo tipo que se haya hecho multimillonario dentro del peronismo, esa gente no es de confiar. Sea mi madre, yo tengo que ser honesto en esto, porque no puedo justificar, yo puedo valorar a muchos que están dentro del peronismo por sus capacidades. Sí, eso sí, yo puedo valorarlo y puedo defenderlo y puedo sostenerlo incluso para una opción futura que es la causa que me va a llevar a mí a una opción. Pero no lo voy a justificar. Entonces, todo aquel que en nombre de Perón y del peronismo, o sea, en nombre del problema del pueblo, del problema tuyo, se haya enriquecido en miles de millones de dólares y siendo un pelagato, hoy ostente un poder económico monstruoso y no es confiable. O sea, es una persona que no es respetada, no puede ser, no debe, para decirlo bien, no debe ser respetada. Entonces uno dice, bueno, che, pero entonces sos un cretino, sos un maldito, como fulano y fulano. Y sí, pero para hacer lograr el ideal, no necesita hacerse millonario. Si podés lograr y luchar por un ideal sin ser millonario. Podés luchar por principios, podés luchar. Yo he conocido miles que han entregado la vida y no por hacerse ricos. Entregaron la vida, que es lo máximo que un tipo dispone. La vida. Y la han entregado a cambio de nada. Y entonces cuando ves otros miserables que tienen 50, 100 o 200 millones de dólares, y yo decía, bueno, pero ¿cómo me lo explico esto? Si yo vi fulano que fueron amigos míos y que lucharon y que anduvieron escondiendo, que perdieron su familia, que perdieron sus bienes, que perdieron su patrimonio en todos los órdenes y que perdieron la vida o que perdieron a sus hijos y murieron o están ahora en la pobreza. Y vos decís, ¿cómo? Los nuestros que lucharon están en la más vil de la pobreza y estos atorrantes están multimillonarios. Entonces, es otro problema de la familia. Entonces, como primera conclusión, debemos aprender que lo que falta aquí es información. O sea, falta doctrina. La gente no conoce lo que es el peronismo. Se han hecho peronistas porque, qué sé yo, tienen necesidades, pero no porque doctrinariamente saben que forman parte de un grupo, de una posición de fuerza que tiene derechos y que tiene también deberes. Porque una cosa es que vos te da derecho porque formás un grupo, pero también tenés que tener tus deberes para aportar. O sea, no es que solamente te vas a hacer peronista para cosechar las uvas, pero no vas a regar la planta. Entonces falta doctrina.
Y eso es explicable, no es que yo te voy a culpar, que vos sos peronista traidor. No, porque si yo te digo a vos que vos sos un traidor, yo no te puedo enseñar nada a vos. Yo te tengo que explicar por qué vos a veces decís que yo soy traidor o que aquel es traidor o que el otro es traidor. A vos te falta información. Es natural, porque si vos conocieras el peronismo de verdad y si doctrinariamente te hubieras nutrido de su conocimiento y de sus enseñanzas, vos no pudieras llamar traidor a ningún compañero tuyo que está en las mismas que vos. O sea, un compañero tuyo puede pensar distinto, como piensa tu hermano, distinto como piensa tu madre, tu padre. Pero no por eso, porque piense distinto o porque tenga una información distinta, es un traidor. Traidor es el que está en una campaña, en una marcha, en una lucha para llegar al poder y se pasa al enemigo. Y entonces se funciona a los intereses del enemigo y traiciona tus principios y tus fundamentos. Entonces ese sí es un traidor. Está cuando vos vas subiendo la montaña, un tipo se te cuelga, se te cuelga de tus hombros. Y entonces te tira para atrás, se tira para abajo. Ese es un traidor porque te está impidiendo avanzar. Pero uno que piensa distinto y que tiene un concepto diferente, pero que tiene los mismos objetivos, no es un traidor, es un compañero. Por eso, como primero y fundamental para ser peronista, tiene que saber uno de los apotemas fundamentales que tiene la doctrina peronista. Para un peronista, de verdad, no hay nada mejor que otro peronista. Fíjate vos qué simple que es. Sin embargo, vos ves que ahora es muy común que cada sector, cada fracción, te dice que el otro es traidor. Ahora fíjate, han sido tan hábiles los enemigos del peronismo que saben el potencial que tiene, que lo han partido, lo han dividido y han introducido caballos de Troya financiados. O sea, no se puede hacer un dirigente político de la noche a la mañana solamente por su verba. O sea, ¿cuál es el argumento que puede tener un tipo para decir que el peronismo de él es mejor que el peronismo mío? No hay. O sea, ¿cuál es el peronismo de Massa mejor que el peronismo de Cristina? O el peronismo de la Sota, o el peronismo de Duhalde. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí tenés que darte cuenta vos que detrás de esos peronismos que tienen distintos dirigentes hay intereses. El peronismo es uno solo. Entonces todo el que fracciona es porque se dedica a una parte del peronismo. Entonces, por eso el otro es un traidor. No puede decir mi compañero. O sea, está traicionando los fundamentos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. El tipo que dice que si es peronista y dice que el otro es traidor, ¿te das cuenta? Entonces, esto no te lo ha explicado la gente porque no lo sabe, no es porque sean malos. Hay mucha gente que es buena y hay mucha gente que es honesta. O sea, es sacando los ladrones y sinvergüenza y corruptos que se han enquistado también como caballos de Troya dentro de nuestro movimiento, hay gente muy honesta que ha vivido equivocada, porque no se ha explicado esto. O sea, no hemos tenido una conducción política, una escuela de doctrina que nos explique. Y nos desbandaron, nos hicieron pedazos, porque si nosotros a la juventud les transmitíamos estas enseñanzas y poníamos escuelas de adoctrinamiento, imagínate lo que sería el peronismo hoy. Entonces, si desbandados llegamos a esto y somos una potencia de un 70% de la población que a los ponchazos vienen manejando una oposición a que te roben todo, imagínate si nos hubieran permitido organizarnos, adoctrinarnos, saber estas cosas pequeñas, pero son demasiado importantes. Como ves, de a poco estoy tratando de explicarte la historia desconocida de tu familia. O sea, vos sos peronista, pero la historia verdadera a vos te la habían escamoteado, no te la habían permitido conocer. Y entonces vos, de buena fe, a veces producís hechos que en vez de beneficiarte, desgraciadamente se vuelven en tu contra, porque favorecen al enemigo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en estas cosas y tratar de que lo que vayamos aprendiendo lo tenemos que empezar a difundir,
para que esa confusión que han instalado, porque esto no fue gratis, que han instalado desaparezca en el tiempo. Claro, los que están en la tranza, los que les conviene esta división, y van a decirte que vos sí sos un traidor, es natural. Por ejemplo, la gente de masa, la gente que dirige, o sea masa, los que están en la cúpula de ese grupo, y te van a decir que vos sos un traidor. Pero vos sabes bien que Massa es un caballo de Troya dentro del peronismo, que no es peronista. O sea, siempre vos cuando ves un tipo que dice que es peronista, decís, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Cuando un peronista, y sobre todo no son dirigentes, ellos se han instalado como dirigentes, o los enemigos con su prensa, con sus intereses mezquinos, lo han instalado, no son peronistas. Entonces, ellos son los que te hacen que vos seas el traidor, porque lo estás deschavando, imagínate. ¿Cómo no voy a ser yo traidor si estoy diciendo que De la Sota, o Urtubey, o Massa, o Julio Bárbaro, o Bocio, o Pichetto, o Valmedina, o qué sé yo, cualquiera de tantos atorrantes que andan dando vueltas, y que funcionan en esto, y dice, el viejo ese Reynoso es un traidor. Imagínate, que me van a decir que soy un tipo que estoy contando la historia de la familia. No, no te van a decir eso. Ahora, yo lo que te hablo, te lo puedo avalar con cosas, porque mi maestro fue Perón, o sea, no es que mi maestro fue Julio Bárbaro, o que yo lo leí en la historia, o que lo escuché porque, qué sé yo, Pino Solana y Cettino hicieron una película de Perón, entonces yo la escuché y aprendí peronismo ahí, o leí los libros de Pavón Pereira, o... No, yo lo escuché de la fuente, entonces yo te la cuento como yo la aprendí. Y sí, podrás decir, este viejo, qué sé yo, pero si vos me ves a mí la trayectoria, o sea, si vos ves los millones que yo tengo según los Panama Papers, te vas a dar cuenta que lo que yo te digo, qué sé yo, tiene un viso de realidad y que se puede imponer sobre cualquier tipo que venga a meterte el dedo. En fin, te sigo contando la historia de tu familia. Fíjate vos qué linda oportunidad. Hoy es domingo, mira, son domingos, son las 6:30 de la mañana acá, en este bosque solitario, acá en Oregon. O sea, mira, estamos disfrutando vos y yo de unas cosas que realmente nos van a ayudar para clarificar la mente en el futuro. Y claro, te estoy contando la historia de la familia. Y entonces tengo la obligación de contarte por qué, de dónde surgió la palabra traidor. Y viene a referencia del general de la historia de Mao, de su marcha de 40 años revolucionariamente hablando. Entonces todo tipo estaba en una marcha forzada y había mucha traición. Y entonces puso una estricta y rígida disciplina para disciplinar a su tropa, si no era un desastre. Entonces todo tipo que se pasaba al enemigo en esa marcha que duró 40 años, imagínate. Era como la marcha de Moisés a través del Sinaí, lo mismo. También Moisés tuvo muchos traidores que los ejecutaba también, no te creas. Entonces ahí nace el traidor. Entonces Perón lo explica, porque nosotros estamos en una marcha revolucionaria cuando Perón habla de ese tema. No te olvides que cuando el general en el 70, en los 60 y pico, 70, habla de traición, era porque nosotros estamos en una contrarrevolución, o sea, la resistencia peronista. Entonces surgían traidores porque había gente que era comprada por el establishment para traicionar los ideales y traicionar a Perón. Entonces ahí surge lo que se le denomina traidor. Pero después ya, esta etapa ya no es una etapa, esta es una etapa de consolidación de los ideales, de las ideas. Es una consolidación de nuestra doctrina. Entonces, aquí no hay traición, aquí hay un trabajo más fino, más sutil, un trabajo de la inteligencia. Entonces, no puede un tipo porque se le cante decir este fulano es traidor. Ahí falta doctrina, entonces hay que ir a lo que fundamentalmente sostenía Perón. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Pero claro, si el peronista ese no conoce estas historias y agarra cualquier parte de la historia y la ubica. Porque estos grupos, estos caballos de Troya que yo te digo, estos dirigentillos,
les conviene. Ellos tienen una porción. No te olvides, por ejemplo, Massa tiene una porción en el Congreso, una porción de poder, Urtubey tiene otra porción, Pichetto tiene otra porción, Aval Medina tiene otra porción, qué sé yo, Moyano tiene otra porción, cada uno tiene una porción. Entonces, ese es su negocio. Esos son la gente que especula y que comercia con la idea de Perón. Nosotros que estamos contando la historia de la familia tenemos que hablar de las miserias de nuestros familiares. Claro, hablar de la miseria de nuestros familiares sin fundamento es espantoso, pero cuando vos tenés fundamento y decís fulano es mala gente por esto, o sea, fulano se enriqueció dentro de la familia porque jodió a todos los demás usando el nombre del padre o la honestidad de la familia. Entonces, si vilmente hundió a sus hermanos, a sus familiares, y él se hizo multimillonario, los traicionó, los vendió como a Judas. Entonces vos tenés que decirlo si vos tenés conocimiento doctrinario. Si no, vos no podés decir por qué fulano es traidor. Ahora bien, sigamos contando la historia de la familia, porque al final de esta historia, de este cuento, vos te vas a sentir mucho más fortalecido, porque te vas a dar cuenta que vos tenés una cantidad de cosas posibles, concretas en tus manos, que podés utilizarla cuando te agreden, cuando te atacan, cuando te dicen a vos mismo que sos traidor. Ahora vos fíjate, ideológicamente, nuestra revolución peronista ya triunfó. O sea, nosotros hemos triunfado, ya tenemos que ser admitidos sí o sí. Lo que pasa es que ahora falta la instrumentación para la actualidad. Nosotros ya estamos consolidados ideológicamente y doctrinariamente. O sea, ya nosotros tenemos un posicionamiento inamovible en la historia y en las posibilidades futuras. O sea, por nosotros va a pasar la solución de los problemas siempre, de ahora en más. Porque el tiempo nos ha dado la razón y ha trabajado para nosotros. Eso vos debes saberlo, porque esta es la historia de la familia. Es como la historia de las grandes familias tradicionales, que trataron de ser dispersadas, divididas, que regalaron a los hijos por ahí, los dieron a adopción. Sin embargo, llegó un momento que en la profundidad del ADN, de la sangre, los volvió a unir. Nosotros somos eso, somos una revolución triunfante. Ahora lo que nos sucede es que como tenemos tanta fuerza y somos un azote brutal para el futuro de la especulación sobre nuestro territorio, y van a estar acechándonos distintamente. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Y prepararnos significa contarnos la historia de los que quedamos vivos para que los jóvenes sepan cuál es su papel dentro del contexto del orden social que representamos nosotros. El futuro está lleno de desafíos, porque estamos rodeados de piratas. O sea, no te creas que ahora vamos a triunfar con ramos de flores. Ahora viene la etapa de la inteligencia. Por eso tenemos que preparar cuadros nosotros. Por eso no podemos a la juventud alegremente llevarla con banderitas a las plazas y con el bombo a gritar. No, tenemos que mandarlas a universidades, a escuelas que nosotros tenemos que preparar y capacitar con profesores que obedezcan a los intereses de las grandes mayorías. O sea, no es ahora salir alegremente a juntar 50.000 personas en una plaza. Eso ya no sirve. Eso es funcional al pasado. O sea, si vos juntas 50.000 personas en una plaza y le das un discurso, a la media hora de terminar el discurso y el acto, no quedó nada. Entonces vos tenés que eso saberlo, y alguien te lo tiene que explicar esto, porque el político que no está preparado hace el acto, pero no le saca los beneficios que el acto pudiera tener, porque el acto no debió hacerse, ¿me entendés? El acto es una pérdida de tiempo y una pérdida de energía. Para hacer un acto de 50.000 personas es una pérdida de energía terrible. Eso en este momento hay que conservar energía para utilizarla con inteligencia en producir resultados. A mí con modestia me gustaría, y los invito a una cantidad de amigos, de compañeros que están en este espacio, que saben mucho más que yo, que me ayuden a difundir esta idea y que la enriquezcan con su sabiduría. No se olviden que lo mío es una expresión de voluntad de gente de pueblo. Yo no tengo las técnicas, pero
sí la idea y sé por dónde pasa la realidad. Entonces me gustaría, y los estoy invitando, a que muchos de estos compañeros que se suman a este espacio me ayuden a que enriquezcamos esta idea y que le demos el contenido que filosóficamente requiere, porque esto requiere un contenido, porque estamos en una etapa de consolidación ahora. Ya hemos triunfado. Entonces, ahora marchamos hacia la toma del poder, no la toma del gobierno, porque la toma del gobierno no resuelve nada. El gobierno lo puede tomar cualquiera, y eso no tiene sentido, no sirve para nada incluso. Lo que hay que tomar es el poder. Y entonces para tomar el poder hay que tener clarificadas las ideas doctrinarias. Entonces, vos que sos de la familia, tenés que luchar para que esto que se está transmitiendo todavía crezca, porque necesitamos muchos soldados, ¿sí? Pero soldados de acá, que tengan las armas de la sabiduría y de la inteligencia, no las armas de la escopeta. No, eso ya no sirve, eso ya pasó. Nosotros no podemos luchar con la fuerza bruta, porque nos harían pelota, ¿me entendés? ¿Qué vamos a enfrentar a la OTAN? Vamos a enfrentar a los ejércitos que ocupan los espacios continentales. No, eso sería ir a ofrecerse como carne de cañón. Nosotros tenemos que usar la inteligencia, y estamos dando muestra de que los argentinos son muy inteligentes en el poder cibernético moderno del siglo XXI. Entonces ahí hay que apostar, y para eso necesitamos gente esclarecida que nos ayude a expandir estas ideas. Este análisis que hemos hecho hoy de la familia nos ha proporcionado una cantidad de distintos enfoques que todavía nosotros teníamos pendientes. Entonces fíjate, hemos aprendido que dentro del peronismo no puede haber traición, no puede haber traidores. O sea, hay caballos de Troya que son los dirigentes, 10 tipos no más, son los que dividen un peronismo que es el 70% de la población argentina. O sea, nosotros pudiéramos tener dos cosas que son fundamentales: el gobierno y el poder. Entonces, no habría de ninguna forma posibilidad de detener esa realidad. Pero fíjate que hábil que es el enemigo, nos ha fraccionado, nos ha dividido, nos ha metido caballo de Troya, nos ha metido dirigentes. ¿Qué puede ser un dirigente? Un dirigente que venga a hablar de peronismo, que vos sos un traidor porque yo soy el bueno y vos sos el malo. Déjense joder. O vienen ahora, como vienen dirigentes, a enseñarnos peronismo. Tipos que en la revida de Dios pudieran enseñar ni siquiera a enseñarte la tabla del 3. Y te quieren enseñar peronismo. No. Otra de las cosas que debemos saber nosotros, que todo tipo que se ha enriquecido vilmente usando el nombre de peronismo, o a nosotros los peronistas, es un cretino. No, sea quien sea. No puede ser, porque, oíme, pudiera haber hecho lo mismo sin hacerse millonario, sin beneficiarse del poder que tuvo ocasionalmente y que disfrutó, y que le entregamos en confianza a nosotros, porque nosotros le entregamos a un determinado dirigente la confianza de que nos administren nuestros intereses, y resulta que los administró también, que se hizo multimillonario, y nosotros seguimos, mira, jodido. Entonces eso es otra de las cosas que debemos también aprender. O sea, una es que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, que el que te dice traidores es un pobre diablo, que está ahí financiado o introducido por alguien que es el que quiere joderte a vos. Ya está identificado ese. Otro es el tipo, ese sí es un traidor, tipo que se ha enriquecido diciendo que es peronista, diciéndote que te defiende a vos, que se abraza con vos. Mentira. Escuchame, si yo soy un tipo que me he hecho multimillonario y te estoy dando un mensaje de que vos tenés que ser fiel y honesto y no sé qué, y yo vivo como un rey, no, tampoco. Sí, fíjate cuántas cosas hemos descubierto de la familia. Esto había que saberlo, era necesario que supiésemos para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Hemos triunfado, fíjate, otra de las cosas que no conocíamos, nosotros creíamos que estábamos en la lucha. No, nosotros hemos triunfado, ahora tenemos que consolidar ese triunfo con la inteligencia, que es lo que nos ha faltado, porque nos ha faltado escuela, o sea, nos falta doctrina, nos falta saber qué estamos haciendo, cómo procede la cosa, nos falta doctrina.
estamos hablando de Dios, pero no sabemos cómo se llega a Dios. Entonces tenemos que hablar de Dios, pero tenemos que saber cuál es el camino hacia Dios. Entonces, esto es lo mismo. Y por último, porque hay una cosa que es fundamental en todo esto, es la honestidad tuya. ¿Cuánto vos estás dispuesto a poner para que se realicen estas cosas? Porque si vos pensás que todo esto, que ya lo tenés claro, te va a llegar como que la providencia te ha buscado a vos exclusivamente para dártela, no. Vos tenés que fundamentalmente poner un gran esfuerzo, además de tus convicciones, y defender tus intereses, que son los intereses de todas las mayorías. Si vos defendes solamente los tuyos y los demás no te importa, no, tampoco funciona. Así no funciona, porque entonces serías uno más miserable que está tratando de sacarle ventajas al peronismo. El peronismo es el triunfo de todos. Es una comunidad organizada. O sea, como te dije al principio, y te lo vuelvo a repetir ahora al final, nos falta doctrina. O sea, la familia desmembrada que nos hicieron pelota se quedó sin historia familiar, se quedó sin su biografía, ¿me entendés? En fin, creo que con esto hoy hemos cumplido una etapa fundamental en la próxima tarea que tenemos pendiente, porque tenemos un trabajo que no te imaginas. Y bueno, en eso estamos, clarificando todos los días un poquito más. No es traidor el otro peronista, no te enganches en eso. Traidor es el tipo que te dice a vos que el otro es traidor. Ese que te dice que vos sos traidor, no lo castigues. Tenés que enseñarle lo que es la traición. Vos no tenés que prenderte a lo que te dice el enemigo que hagas. Vos tenés que pensar. Si es tu compañero, si es peronista, lo que le falta es conocimiento, lo que le falta es doctrina. Entonces vos tenés que proporcionársela y explicarle, no decirle traidor y patearlo. Por ejemplo, las últimas divisiones que ha habido en el peronismo es porque falta talento y falta doctrina. Porque ha habido una última división, esto de patearlo a randazo ha sido un error. Eso es un error político. Eso es solamente lo puede realizar alguien que no tiene doctrinariamente capacitación para saber lo que representa, porque peronista no es o yo y la eternidad, yo no es ser Luis XIV, ser peronista es ser un soldado entre un ejército, ¿me entendés? O sea, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, no te olvides nunca eso.